empatado. Casi la meto en el carro, Vale. De regalo. Como dice Diego, de regalo. Y eso también. Hola a todos y bienvenidos a Probando Palas. En el vídeo de hoy vamos a hacer un enfrentadas de Bull Paddle, más concretamente de dos palas que llevan la firma de Paquito Navarro. Yo, para ganar a Diego, me he traído la Hack 03 en su versión Confort. Una pala que en la review la verdad que nos dio muy buenas sensaciones, siendo una pala de potencia pero con un tacto un poquito más cómodo. Diego, ¿tú qué te has traído? Yo me he traído la Hack 03 Pro y es imposible que me ganes con esa, porque es la con la que juega Paquito Navarro. Pero la mía también va firmada por Paquito. Ya, pero esta es pura candela. Vale, pues venga, dentro intro y comenzamos. Dale tú. Venga, pues comenzamos con las similitudes y diferencias de ambas hacks. En este caso las dos llevan la misma goma Multi-EVA y tienen tanto la misma forma como el mismo Air React Challenge en el corazón. Y en cuanto a las diferencias entre ambas, la más reseñable es la superficie de la cara de la pala, que la Hack 03 está acabada en carbono y la Hack Confort lleva Fibris, que es una unión entre carbono y fibra de vidrio. Otra de las diferencias es el peso, que la Hack 03 pesa en una horquilla entre 365 y 375 y en cambio la Confort es un poquito más ligera, entre 360 y 370 gramos, y además el sistema de pesos, ya que la Confort no lleva el sistema de pesos y la Hack 03 sí que lleva el sistema de pesos tanto en el marco como en el puño. La Hack Confort es una pala que en fondo de pista se siente muy manejable. Tiene un tacto intermedio, lo que ayuda mucho en bolas que os vengan pesadas. De las palas con forma de diamante que hemos probado, seguramente sea la que mejor comportamiento tiene en fondo. Para jugar chiquitas y en globos es una pala que os va a aportar bastante precisión y su tacto te permite tener mucho contacto con la bola. Si pasamos a red, aquí su balance medio-alto hace que en bolas por encima de la cabeza transmita muy buenas sensaciones. Eso sí, en golpes de potencia pura se pierde un poco la progresividad de la pala. En voleas, su tacto te permite realizar cambios de velocidad con mucho control. Aquí se nota bastante cuando tocas la bola con el punto dulce, ya que la pala hace un poco de efecto muelle y la bola sale bastante. Vale. En fondo sí que es cierto que al tener la goma un poquito más blanda que la Hack 03, cuando viene la bola un poquito más rápida de lo normal, sí que es cierto que sale bastante bien. Casi la meto en el carro, Vale. La bola cuando la das con el punto dulce sale muy bien. Sí que es cierto que pensaba que iba a ser una goma más blanda, pero es una goma de tacto intermedio. Aún así, para mi gusto, qué buena esa. Es más blanda que la Hack que se ha traído a hacer. Vale, cuando la das con el punto dulce sale muy disparada la bola. Tírame un par de remates, a ver cómo... Vale. Vale, sí que es cierto que al tener la goma un poquito más blanda, la bola entra más en la pala y consigue dar más efecto que su hermano. En cuanto a la Hack 03 Pro, en fondo de pista tiene un equilibrado muy parecido al de la Confort, lo que hace que se sienta bastante manejable, pero es menos permisiva. Al tener un tacto más duro te exige mayor preparación para impactar la bola de forma correcta. Aún así, siendo una pala de potencia, su comportamiento en fondo es más que correcto. En red es una pala perfecta para jugar rápido.
La unión del carbono y la goma que monta hace que se sienta muy reactiva. La bola sale rapidísimo de la pala y aunque os jueguen rápido os permitirá mantener el control y la profundidad de vuestras voleas. En bolas por encima de la cabeza destacan los golpes de potencia. Con el remate plano es una pasada, pero tener en cuenta que en el remate listado o en la víbora la bola sale tan rápido de la pala que es posible que notéis que os falta algo de efecto en vuestros golpes. En fondo de pista tengo sensaciones encontradas, porque cuando quiero acelerar la bola, el que la pala sea un poquito más dura me hace tener bastante más control y que la bola no me levante si me equivoco un poquito. Pero claro, cuando la bola viene apretada ahí la pala no os va a ayudar mucho. Venga, vamos con mis impresiones de la Hack 03, de la pala de Paquito, que la verdad en cuanto a balance y maniobrabilidad es exactamente igual que la Confort. La superficie de la cara, al ser de carbono, el carbono XT se nota mucho más rígido que la fibra de vidrio y carbono, y eso ayuda a tener mucho más control en la volea, sobre todo cuando la bola viene rápido. Esa es la mía. Por arriba va bien, me gusta mucho por arriba, pero tenéis que tener cuidado sobre todo cuando vayáis a jugar rápido con la bandeja rápida, la víbora, porque si no controláis bien la finalización del golpe la podéis mandar al cristal de fondo. La verdad que aquí se nota que la pala es bastante reactiva cuando queréis acelerar. Y una vez vistas las diferencias entre la Hack de Paquito y la Hack Confort, vamos a jugarnos el primer mini punto en precisión de volea. Vamos a jugar 6 voleas de control y 6 voleas de presión con unos conos en la zona central de pista, y el que tire más conos le otorgará el primer punto. ¿Vamos a ello? Dale. Venga. Venga, que empiezo el reto de las 6 voleas de control y 6 voleas de aceleración con la Confort. Vamos a ver si tiro algún cono más que Diego. ¡Oh! No me lo puedo creer. Bueno, no ha estado mal. He tirado 2, me quedan 4 para las de presión. Todas al centro que las he tirado. Madre mía, qué desastre. Bueno, 2 de 6, ahora a ver Diego qué hace. Bueno, ya le he empatado. Bueno, yo ahí veo 3 abajo, y 3 en el pie. Creo que he ganado. Creo, Bueno, pues como podéis ver, Diego ha tirado 3, ha tenido un poquillo de suerte ahí con las aceras. Yo creo que es que alguien te ha tirado las bolas mejor, Me da a mí la impresión. Así que el primer punto para la Hack 03. Y ahora sí, vamos a realizar la comparativa express de las 2 palas, una vez que el primer punto se lo ha otorgado Diego a la Hack de Paquito, así que parte con ventaja. Y en el primer punto a analizar en red bolas de control, yo me voy a quedar con la Hack de Paquito, ya que al tener un tacto más duro me da un poquito más de control, sobre todo con las bolas rápidas. Diego, ¿tú? Yo me quedo con la Hack 03 Confort, ya que al tener la goma más blanda que la Hack 03 de Paquito, pues me permite direccionar mejor la bola. Ajá. Bien, en el segundo punto a analizar, en red, bolas ofensivas, aquí la verdad que me ha sorprendido bastante la Hack Confort, ya que tiene tacto un poquito más blando, pero ostras, sobre todo con el remate listado y con la víbora me ha gustado mucho. Pero me voy a quedar con la Hack de Paquito otra vez. Diego, ¿tú? Yo igual. Yo creo que en bandeja y en remate, si lo das con el punto dulce, es un avión de pala. En el tercer punto a analizar, en fondo de pista, aquí me voy a quedar con la Hack 03 Confort,
ya que me ha parecido que es un pelín más manejable, muy poquito, pero un pelín más manejable y sobre todo me ayuda más el tacto cuando la bola me viene rápido. Diego. Yo me quedo también con la Hack 03 Comfort, ya que sí, al tener la goma un poquito más blanda, pues igual que la polea, me permite direccionar la bola donde quiero. Muy bien. En el cuarto punto a analizar, en punto dulce de la pala, aquí está bastante parejo, ya que tienen el mismo balance y casi el mismo equilibrado, pero sí que me ha dado la sensación de que la Comfort, cuando tocas en el punto dulce, la bola sale mucho, pero cuando tocas descentrado se queda más pegada que con la Hack 03, que me parece que es mucho más uniforme. Así que me voy a quedar con la de Paquito. ¿Tú? Yo me quedo con la de Paquito por las mismas razones. Me parece que si la das en el punto dulce con esta, sale mucho más que con esta, pero esta le tiene más amplio que esta. Así que me quedo con la de Paquito. Y en el último punto a analizar, en salida de bola, aquí tengo mis dudas, porque en fondo de pista me da mucho más la Comfort que la Hack 03, pero en red me pasa totalmente lo contrario. Sí que es cierto que a comparativa en la pelea me parece que pierde menos esta en red que lo que pierde la Hack en fondo en cuanto a salida de bola, así que me voy a quedar con la Comfort. Yo me quedo con la de Paquito Navarro, porque la salida que tiene en red, para mi estilo de juego, es mejor que por abajo, que defendiendo. Así que me quedo con la de Paquito. Y una vez realizado el conteo, otro enfrentados que he perdido porque ha resultado ganadora la Hack 03 Pro de Paquito Navarro y en este caso de Diego, es la que se ha traído él. Pero la verdad que el enfrentado se ha estado bastante igualado. Sí. Ciertamente la Comfort le ha plantado cara a la Pro e incluso en salida de bola hay en ciertos golpes, como por ejemplo el remate listado la víbora, que a mí me ha gustado más la Comfort, pero sí que es cierto que en potencia la de Paquito le puede dar mucha candela, ¿verdad, Diego? Muchísimo, muchísimo. Y en cuanto a las dos palas, pues la Hack 03 es una pala perfecta para jugadores que juguéis rápido de mano, que juguéis golpes de potencia y la verdad que en fondo de pista no va nada mal, no tiene un tacto rígido, pero va bastante bien. Y la Comfort, pues una versión de la pala de Paquito Navarro, un poquito más blanda, pero que no pierde muchas prestaciones. En fondo incluso se mueve bastante mejor que la de Paquito y en red perderéis un poquito, pero con el remate listado y con la víbora va bastante bien. Ojo con la Comfort. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha parecido interesante, darle al me gusta y dejarlos en comentarios todas las dudas que tengáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.